Alejandro miraba por la ventana de su oficina. El sol de Sevilla iluminaba su rostro. Su mente divagaba, atrapada entre la rutina y un deseo oculto. Clara, su esposa, entró con una sonrisa, pero él apenas la notó. Su corazón latía por Javier, el joven que había comenzado a trabajar con él. Un simple gesto, un roce accidental de mano, encendió una chispa que lo dejó paralizado. La risa de Clara resonaba en el aire, pero Alejandro solo podía pensar en la mirada intensa de Javier. Era un deseo que nunca se atrevió a no. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía anhelar a alguien tan diferente? La presión de la sociedad lo aplastaba. Ser un hombre, un esposo, un padre. Pero, ¿qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba la vida que había construido, una vida que ahora se sentía como una prisión. La lucha interna lo desgastaba. ¿Era posible amar y ser amado sin perderlo todo? Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Alejandro se encontró solo en su estudio. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando un dibujo de un edificio que nunca construiría. En ese momento, la pregunta lo asaltó. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor que podría destruir su mundo? El silencio era ensordecedor. La decisión lo acechaba. ¿Se atrevería a dar el paso que cambiaría su vida para siempre? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio de Javier. El aire estaba impregnado de pintura fresca y un leve aroma a trementina. Alejandro observaba a su amigo, su corazón latía con fuerza. Javier, con su cabello desordenado y su mirada intensa, parecía un artista atrapado entre dos mundos. La tensión era palpable. Cada vez que sus ojos se encontraban, Alejandro sentía un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? La pregunta lo atormentaba. La sociedad les decía que su amor era un tabú, que debían esconderse. Pero en ese pequeño espacio, rodeados de lienzos y sueños, todo parecía posible. Javier se acercó, su aliento cálido y cercano. Alejandro podía ver la chispa en sus ojos, un fuego que lo consumía. La inseguridad lo invadía. ¿Qué pasaría si se atrevían a cruzar esa línea? ¿Y si el mundo los rechazaba? La aceptación era un lujo que no todos podían permitirse. Un golpe de viento hizo temblar las cortinas. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La lucha interna era feroz. Deseaba a Javier, pero el miedo lo mantenía cautivo. La idea de ser rechazado lo paralizaba. ¿Podría ser suficiente el amor para enfrentar el odio del mundo exterior? Javier sonrió, pero había una tristeza en su mirada. Alejandro se dio cuenta de que no era solo él quien luchaba. Ambos estaban atrapados en un laberinto de emociones. La conexión entre ellos era innegable, pero la sombra de la duda siempre acechaba. ¿Podrían encontrar la valentía para ser quienes realmente eran? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La tarde caía lentamente. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces sobre la mesa. Javier y Alejandro estaban rodeados de pinceles y colores. Pintaban un mural que hablaba de sueños, de libertad. Pero en el aire había algo más. Javier se acercó, su voz suave como un susurro. «Eres increíble». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que Alejandro no podía ignorar. Su corazón se detuvo. ¿Era admiración o algo más? La línea entre el amor y la familia comenzaba a desdibujarse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La presión de la sociedad lo envolvía. ¿Qué pasaría si sus sentimientos eran más que amistad? La idea lo aterraba. En su mente, la lucha era feroz. La aceptación, un sueño lejano. La sombra del rechazo acechaba, como un monstruo en la oscuridad. Mientras pintaban, el aroma de la pintura fresca llenaba el aire. Era un olor a libertad, pero también a miedo. Cada trazo que hacían era un paso hacia lo desconocido. Alejandro miró a Javier. Sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. ¿Podría ser que él también sintiera lo mismo?
El silencio se volvió pesado. La risa de los niños en la calle se desvaneció, dejando solo el latido de su corazón. Alejandro se preguntó si era posible amar y ser amado sin perderse a sí mismo. La lucha interna lo consumía. ¿Podría arriesgarse a cruzar esa línea? La tarde se desvanecía, pero la tensión entre ellos crecía. Un instante, un susurro, y todo podría cambiar. ¿Sería el amor suficiente para enfrentar el mundo? Alejandro se sienta en el borde de su cama. La luz del atardecer se filtra por la ventana. Los colores cálidos contrastan con el frío que siente en su pecho. Clara lo espera en la sala. Su risa resuena como un eco lejano, pero su mente está atrapada en Javier, en esos momentos robados, en las miradas que compartieron. La culpa lo consume. Recuerda su infancia, los murmullos en el colegio, las miradas de desprecio. No seas raro, le decían. Cada palabra era un puñal. Se siente dividido, como si llevara dos vidas en su interior. Una con Clara, la otra con Javier. ¿Cómo puede amar a dos personas al mismo tiempo? El aroma a café recién hecho lo envuelve, pero no puede disfrutarlo. Su estómago se revuelca. La imagen de Javier, su sonrisa, su forma de entenderlo sin palabras, lo persigue. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo traicionar a otro? La pregunta lo atormenta. Se levanta y camina hacia el espejo. Se observa, buscando respuestas en sus propios ojos. La sombra de la duda lo envuelve. ¿Qué pasará si elige a Javier? ¿Destruirá su familia? La idea lo paraliza. El sonido de la puerta se abre. Clara entra, su rostro radiante, pero Alejandro siente que su corazón se hunde. Ella no sabe lo que él lleva dentro. La lucha entre el deseo y la responsabilidad lo ahoga. Un susurro de viento entra por la ventana, como un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Alejandro cierra los ojos, deseando encontrar claridad, pero la confusión persiste. ¿Podrá aceptar sus sentimientos sin romper todo lo que ama? La respuesta se siente tan lejana como el horizonte. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Javier miraba a Alejandro. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y deseo. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo se hubiera detenido. Siento algo por ti que no entiendo, confesó Javier, su voz temblando. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y electrizantes. Alejandro se quedó paralizado, su corazón latía con fuerza. En ese instante, la realidad se desvaneció. Un torrente de emociones lo invadió. ¿Era posible que lo que sentía por Javier fuera amor? La confusión lo ahogaba. Recordó las miradas de desaprobación de su familia, los murmullos en la escuela. La lucha interna se intensificaba. El aroma a tierra mojada entraba por la ventana, mezclándose con el perfume de Javier. Era un contraste extraño, pero hermoso. Alejandro cerró los ojos, intentando encontrar qué significaba esto para él. La aceptación parecía un sueño lejano. La idea de ser quien realmente era lo aterraba. ¿Podría soportar el rechazo? La presión de las expectativas sociales lo aplastaba. Javier, al ver la lucha en el rostro de Alejandro, sintió un nudo en el estómago. No quería ser la causa de su dolor, pero el deseo era innegable. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de incertidumbre. La noche se volvió más oscura, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. ¿Podrían encontrar el camino hacia la aceptación? Javier miró por la ventana mientras el sol se ocultaba tras los edificios. Barcelona lo esperaba, pero su corazón estaba dividido. Alejandro, en la habitación contigua, sentía el peso de un amor que parecía La distancia se acercaba como una sombra, amenazando con separarlos. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba las risas compartidas, los secretos susurrados en la oscuridad. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo temer perderlo? La pregunta lo atormentaba. Alejandro se acercó a la puerta, su mano temblando. La incertidumbre lo consumía. ¿Qué pasaría si Javier se iba y nunca regresaba? La idea de una vida sin él era insoportable. Se sentía atrapado entre el deseo y la realidad. La aceptación de su amor era un camino lleno de espinas,
Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Javier entró, su sonrisa iluminando la habitación. Pero Alejandro solo podía pensar en lo que estaba en juego. La risa se desvaneció, dejando un silencio pesado. La tensión era palpable, como un hilo, a punto de romperse. ¿Qué harás cuando llegues a Barcelona?, preguntó Alejandro. Su voz apenas un susurro. La respuesta de Javier podría cambiarlo todo. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Podrían encontrar un camino juntos sin destruir lo que habían construido? La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo todo de un dorado melancólico. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La lucha interna lo consumía. La lucha interna lo consumía. ¿Sería suficiente su amor para desafiar al mundo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el futuro seguía siendo incierto.